Uno. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, estar con ustedes en otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad, acompañado, pues ya saben, de mi mentor, mi maestro y un gran amigo, el magistrado Fernando Rangel Ramírez, experto en las ramas de amparo, de derecho civil y subsecuentes a esta materia. Y bueno, ya su reputación le precede. Querido magistrado, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en este espacio. Tal, mi querido Juan, como siempre es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a hablar de algo que es un tema que muchas veces no está muy explorado. Es decir, por ejemplo, doctrina, a lo mucho hay dos libros nada más que hablan como tal de ese tema. Sería interesante ver de la mano del magistrado Rangel en su experiencia qué tan usual es, qué tanto se recurre a esto y en qué formas. Estamos hablando del tema del amparo directo adhesivo. Por lo tanto, querido magistrado, me encantaría mucho preguntarle a usted qué debemos entender como un amparo adhesivo o cuándo surge esta idea de un amparo adhesivo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el amparo adhesivo es una figura muy novedosa que se introdujo primero en la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo. Ya el constituyente permanente en el artículo 107 de la Constitución estableció la necesidad de crear en el amparo la figura del amparo adhesivo. Sin embargo, bueno, sabemos que aunque esto se introdujo en la Constitución desde 2011, bueno, lamentablemente fue hasta 2 años después, en abril de 2013, cuando se expide la ley de amparo vigente y en donde ya se reglamenta propiamente dicho este amparo adhesivo. ¿Cuándo surge la necesidad? Bueno, fíjate que habíamos venido transitando con un modelo de dos vías de amparo, ya con la Constitución de 1917, dos vías de amparo, el amparo directo, el amparo indirecto, y no se había hablado de la necesidad del amparo adhesivo. El amparo adhesivo es uno de estos mecanismos, en este caso extraordinario, de defensa de tipo accesorio, de tipo adhesivo, que no son extraños al juicio de amparo, porque en el amparo ya existe la revisión adhesiva. ¿Qué pretenden estos mecanismos adhesivos de defensa? Pues pese a esta circunstancia de que pudieran catalogarse como mecanismos de defensa, en realidad no tienen como finalidad impugnar o pretender revocar o que se anule aquella resolución que se está impugnando a través de este mecanismo, sino lo que se pretende tiene una finalidad conservativa. A través del mecanismo adhesivo, yo lo que quiero es conservar aquello que ya obtuve. Si la resolución me perjudica, la vía adecuada no es este mecanismo adhesivo. Tendrá que ser un medio de defensa principal, en este caso, revisión o en el caso del amparo, pues el amparo principal, no un amparo adhesivo. ¿Cuándo se comenzó a hablar por primera, si bien no, quizá no la primera ocasión, pero dónde cobró relevancia la importancia de esta figura del amparo adhesivo, aunque fue ya varios años después en que se reguló respecto de ello, primero en la Constitución, insisto, y luego en la ley de amparo? Cuando la Corte analiza en la reciente integración de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, pasamos de un pleno de 21 personas ministras a un pleno de 11, y viene aquella circunstancia, aquella vieja discusión que se ha generado durante varios ciclos interpretativos de la Corte respecto de los llamados actos de imposible reparación. Precisamente cuando la Corte está por aperturar este criterio, crear esta doctrina que conocimos durante mucho tiempo de los actos procesales que generan a las partes una afectación en grado predominante o superior, uno de los temas torales para establecer esta teoría y la necesidad en aquel entonces y al amparo del texto de la ley de amparo vigente en aquella época, se decía, bueno, es que en cuanto al tema de personalidad, a lo mejor yo demandado opuse la excepción de falta de personalidad y me la desestimaron en una interlocutoria de previo y especial pronunciamiento. Pero después resulta que en la sentencia o en el laudo me absuelven. Entonces, aunque yo perdí un tema procesal, resulta que gané el fondo y esto me impide promover amparo en contra de lo resuelto en el fondo para impugnar la pretendida falta de personalidad de mi contrario. ¿Por qué? Porque la sentencia reclamada no me afecta y no me afecta porque yo gané, me absolvieron de todo.
Esto legitima evidentemente a la parte actora a promover amparo directo con la posibilidad de que se le conceda la protección constitucional por razones de fondo de lo resuelto en la sentencia, y esto implicará, en aquel momento implicaba que aquel que había ganado en primera instancia, pero había perdido el tema de personalidad, en un ulterior amparo en contra de una sentencia que ahora sí le perjudica, ya no podía argumentar o ya no podía hacer valer como presunta violación procesal lo resuelto en cuanto a la falta de personalidad, porque ya se había resuelto el fondo de la controversia, incluso en amparo directo. Y entonces esta circunstancia impedía regresar. Si ya el amparo ya había resuelto el fondo, no podía ahora regresarse a un tema de tipo procesal. Y entonces ahí, a partir de esta premisa, y se dijo expresamente en la ejecutoria o en las versiones estenográficas de las sesiones, que como en aquel entonces no existía el amparo adhesivo, impedía a quien perdió un tema procesal pero ganó el fondo a subirse al carrito del amparo que promoviera la parte contraria para tratar de defender lo que ya había obtenido impugnando la falta de personalidad. Tú quieres que se entre, que se entre al fondo de lo resuelto, pero primero que me analicen la personalidad, porque si no hay personalidad, entonces no te pueden resolver el fondo, a menos que te declaren improcedente o te desestimen los argumentos de fondo, pues ya prevalecerá lo que ya obtuve sin necesidad de analizar precisamente ese tema de personalidad. En aquel entonces se enunció en aquella ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia que rigió durante muchos años, conforme a la cual procedía el amparo indirecto contra la resolución que desestimaba la excepción o incidente de falta de personalidad. Pero en la actualidad ya se regula, ya se introduce el legislador, primero el constituyente permanente y luego el legislador, lo vieron como una necesidad este amparo adhesivo, además, lo vieron como una necesidad de impedir una cadena, pues a veces interminable de amparos, por cuestiones precisamente de tipo procesal. Había prácticas jurisdiccionales quizá no tan pulcras, no correctas, indebidas en algunos casos, si lo vamos a llamar de esta manera. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones el tribunal colegiado no examinaba las violaciones procesales de manera, pues ya no digamos cronológica, pues no las examinaba todas. A veces, pues la persona secretaria, pues se encontraba dentro de la lectura de los cientos y cientos de hojas de conceptos de violación que eventualmente se formulan, pues se encontraba alguno que impugnaba alguna violación procesal y para su buena suerte, mala de de las partes, pero para la buena suerte del secretario y a lo mejor del tribunal encontraba que era fundada. Y se concedía la protección constitucional y esto implicaba, pues, dejar insubsistente la sentencia reclamada, reponer el procedimiento para que se reparara esta cuestión procesal. ¿Qué pasaba? Que se seguía otra vez el juicio, se dictaba otra vez sentencia, se apelaba, se iban otra vez al amparo directo y se planteaban nuevas violaciones procesales y se reiteraban aquellas que ya existían en el primer amparo, pero que el tribunal colegiado no había examinado. Y sucedía en innumerables ocasiones tragedias en el sentido de que, bueno, otra vez, quizá ese colegiado u otro, porque en aquel entonces no existía el ahora llamado punto de contacto o competencia por razón de turno, pues el colegiado que se hacía cargo de este ulterior amparo se encontraba otra violación procesal que a lo mejor ya existía desde el primer amparo, pero que no se había examinado y se concedía nuevamente la protección constitucional. Este desaseo que propiciaba una cadena de hasta 15 o 20 amparos en casos verdaderamente trágicos, indebidos, fue lo que llevó al constituyente permanente a buscar una verdadera celeridad y una verdadera tutela judicial efectiva a través del juicio de amparo. El amparo es un mecanismo muy importante. El problema es cuando la persona juzgadora no lo ve en su dimensión real de la importancia que tiene para las partes en que la resolución o se finiquite ya en el amparo, o bien que si se va a conceder la protección constitucional, sea por aspectos verdaderamente útiles y por aspectos exhaustivos en donde ya el tribunal haya examinado todo aquello que se planteó con miras a que con ese amparo se culmine esta cadena de mecanismos de defensa, o bien que si se va a conceder la protección constitucional se conceda y máximo de cabida a un amparo más. Eventualmente, bueno, vendrán dos o tres más,
pero por cuestiones que estén plenamente justificadas y no los 20 que eventualmente se generaban. Y el constituyente permanente dijo, bueno, ¿cómo le hacemos para generar? Pues de entrada vamos a introducir en el artículo 174 la obligación del tribunal colegiado de examinar todas las violaciones procesales que se le planteen, todas. Y cuando decimos todas, lo tenemos que entender en la estricta literalidad de la palabra, todas las violaciones procesales. Y lo remata el legislador porque además dice, aquellas que incluso, dice expresamente el artículo 174, segundo párrafo, ¿sí? El tribunal colegiado deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que en su caso advierta en suplencia de la queja. Entonces, vamos, es evidente la intención del legislador de que el tribunal colegiado examine, pues evidentemente todas, no solamente las planteadas por las partes, sino también aquellas que en suplencia de la deficiencia de la queja advierte al tribunal colegiado de circuito, de tal manera de evitar en la medida de lo posible que otras cuestiones de tipo procesal subsistan para un eventual segundo amparo. ¿Sí? Entonces, y se estableció además no solo la obligación del órgano colegiado de examinar esas violaciones procesales, sino además la preclusión para las partes de no haberlas hecho valer en el quejoso principal en ese amparo. Pero también para la parte tercera interesada, si no plantea presuntas violaciones procesales que se cometieron en su contra, que ahorita a lo mejor no le están afectando porque ganó, pero que si resultaran fundados los conceptos de violación del amparo principal y esto pudiera generar que en una sentencia dictada en cumplimiento ahora sí le afecten, porque pues puede ahora condenarlo o no obtener sentencia favorable y entonces va a cobrar relevancia el que me hayan desechado una prueba, el que le hayan admitido una prueba a mi parte contraria, entre otros aspectos, el que me hayan desestimado un incidente de nulidad, el que no me hayan concedido un plazo que yo estimé que me tenían que dar, el que no me hayan dado vista y por tanto no pude objetar determinadas cuestiones. Todos esos aspectos, si cambia la sentencia que me favorece, claro que entonces digo, bueno, ¿y cómo las combato? Ah, bueno, pues ese amparo que promovió mi parte contraria es la oportunidad para que yo me adhiera a ese amparo. ¿Con qué finalidad? Primero de conservar lo que ya obtuve, pero además tener esa oportunidad impugnativa de combatir aquellos aspectos procesales que ahorita no me están afectando, pero que si le van a conceder la protección constitucional a mi contrario, entonces el tribunal colegiado de una vez me tiene que examinar. Y si le va a conceder el amparo a aquel, que me repare la violación procesal, que me conceda la protección constitucional también a mí en mi amparo adhesivo, para que a final del día la autoridad responsable, cuando retome el conocimiento del asunto, repare las violaciones procesales y emita una sentencia en donde yo adherente lo que estoy buscando es que me vuelva a favorecer. Esa es la finalidad del amparo adhesivo. El problema del amparo adhesivo, y yo lamento que todavía no se haya, hubo una reforma, pero lamentablemente no en los términos en que tenía que haberse reformado según la jurisprudencia de la Corte. Dice el artículo 182 que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una misma sentencia. El amparo adhesivo, ya omito esto, el amparo adhesivo se presenta directamente ante el tribunal colegiado que ya conoce del asunto y el plazo para promover el amparo adhesivo, que también mucho se discutió, recordemos, en estos casi 2 años en donde no tuvimos ley de amparo que reglamentara este amparo adhesivo, híjole, pues era un lío porque decíamos, bueno, tenemos que dar cabida al amparo adhesivo, pero no tenemos reglamentación, ¿cómo le hacemos? Se presenta ante la responsable, a partir de cuándo comienza el plazo para la presentación. Bueno, el plazo de presentación para el amparo adhesivo comienza a partir del día siguiente al en que surte efecto la notificación por lista del auto que admite la demanda de amparo en el tribunal colegiado. Y tú te preguntarás, ¿y por qué por lista? Si la ley procesal claramente dice que la primer notificación
a una parte que no ha comparecido, o la primera notificación a una parte, a un procedimiento distinta de quien promovió, pues debe de ser personal. Sí, nada más que recordemos que en amparo directo el tercero interesado fue emplazado por la autoridad responsable y el amparo directo comenzó con la presentación de la demanda que se hizo precisamente ante la autoridad responsable. Bajo esta línea de pensamiento, entonces, yo tercero interesado, yo ya estoy enterado que hay un amparo, ya me emplazaron. Ya nada, si hace 20 años nada me costaba rastrear a dónde se iba mi demanda de amparo, en la actualidad ya con la tecnología afortunadamente que se implementó, pues verdaderamente ya no cuesta tampoco ningún trabajo. Además, pues ni siquiera tengo por qué estar rastreando dónde está el amparo antes de, pues ya cuando se radique el juicio de amparo, este plazo de 15 días para presentar mi amparo adhesivo se va a promover, va a correr a partir de que se publique por lista este auto admisorio. Ok, esto me da a mi tiempo, pues yo ya tuve mucho tiempo desde que me emplazaron y me entregaron la demanda de amparo, de ver hacia dónde va la pretensión de mi parte contraria. Y antes de que se estableciera la jurisprudencia que actualmente rige, el debate fue, es que, ¿qué se puede impugnar a través del amparo adhesivo? Y la pregunta no es ociosa, porque luego el segundo párrafo y subsecuentes se establece. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. Fracción primera, cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. Y fracción segunda, cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente trascendiendo al resultado del fallo. Trascendiendo al resultado del fallo, dice, pues es que ahorita no trascendió porque yo gané. Entonces, ¿cuáles son aquellas violaciones procesales que puedo impugnar si ahorita no está trascendiendo ninguna? Y dice el segundo párrafo, y ahí está el problema. Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminadas, por tanto, afirma el legislador, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente. Hasta ahí todo va bien. Esos son los fines de un mecanismo adhesivo de defensa. ¿Cuál es el problema? Esta conjunción disyuntiva o, ¿sí? Que nos da esta otra alternativa en la que procede el amparo adhesivo y dice, o a impugnar las que concluyan con un punto decisorio que le perjudica. Y uno dice, a ver, si a Fernando promueve un juicio y solo obtiene parte, yo demandé a Juan el pago de 100,000 pesos y mi acción fue procedente, pero condenan a Juan solamente al pago de 10,000 de los 100 que yo le demandé. Y entonces, ¿qué sucede? Pues yo digo, Chihuahua, si le demandé 100 y me debe 100, ¿por qué nada más lo condenan a 10? Y los otros 90,000, ¿dónde quedaron? Y me voy a la apelación. Y en la apelación, ¿qué resulta? Pues que entonces pues me condenan en costas. Me confirman la sentencia y me condenan en costas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vía de amparo tendría que ser la procedente? ¿Amparo adhesivo o amparo directo? O sea, ¿tendría que esperar a que Juan promueva amparo en contra de la condena de 10,000 que le impusieron? ¿O tendría que ir al amparo principal a impugnar la condena en costas que me están estableciendo? Pues la lógica es, pues esa condena en costas me está perjudicando. Aunque en apariencia yo gané, sí, nada más que yo nada más gané 10,000 pesos. Perdí 90,000 porque no me concedieron una condena por 90,000. Y además en segunda instancia me están empeorando la situación porque además me condenaron en costas. Pues vamos a pensar el escenario. Si Juan apela también y Juan se va al amparo para impugnar la condena en 10,000 pesos y yo también apelé y y confirmaron y me condenaron a mí en costas, los dos interpusimos apelación. A los dos nos dejaron igual y a mí me empeoraron la situación porque me condenaron en costas. ¿Tendré yo que esperar a que Juan promueva amparo para yo promover amparo adhesivo? Y según este párrafo del artículo 182, en ese amparo adhesivo podré formular argumentos encaminados a combatir el punto resolutivo, las consideraciones que sustentan el punto resolutivo que me perjudica. La respuesta es no.
No, porque el amparo adhesivo no es para impugnar lo que me perjudica, sino uno, primero, para conservar lo que ya obtuve en mi favor. ¿Cómo voy a conservar lo que obtuve a mi favor? La primera forma es expresar argumentos que demuestren que aunque el juez para llegar a esta meta siguió un camino recto, a ver, fíjate, tribunal colegiado, que mira, la autoridad responsable resolvió y llegó bien a la meta. La meta a la que llegó es la correcta. Ese es el punto resolutivo adecuado. Pero mira, a lo mejor las consideraciones que expresó para llegar a esta meta no son del todo correctas, sino que el camino correcto, aunque más complejo, pero el más correcto, era curveado y llegamos a la misma meta. No es a través de lo que consideró y tomó en cuenta el juez como se tiene que haber llegado a esa meta. Era tomando en cuenta de estos otros aspectos y llegar a este otro camino para llegar a la misma meta. Con eso estoy fortaleciendo las consideraciones. Fortalecer consideraciones, no agarro mis pompones y empiezo a echarle porras a lo que el juez o la autoridad resolvió. No. Fortalecer es indicar un camino alterno o robustecer. Mira, a lo mejor hay consideraciones que son correctas, pero que a lo mejor son dogmáticas. Entonces, mi labor en el amparo adhesivo es fortalecer diciendo, a ver, mira, esto que dijo el juez, por dogmático que sea, encuentra sustento en esta normativa, o encuentra sustento en esta jurisprudencia, o encuentra sustento con la valoración lógica de tales y tales pruebas, las cuales concatenadas con esto otro, mira, efectivamente demuestran la conclusión a la que está llegando el juez. De esa forma estoy fortaleciendo y con eso lo que pretendo es conservar lo que ya obtuve. En otro supuesto, vamos a pensar algo que hace 5 años estuvo, pero de verdad, muy en boga. Eh, en México, lamentablemente, tenemos muchos asuntos por fraudes a tarjetas de débito y tarjetas de crédito. En antaño, esos fraudes se cometían falsificando la tarjeta, digo, la firma del tarjetaviente. Ahora, bueno, ya todo es muy tecnológico con el NIB o por internet o de otras formas. En aquel entonces, pues todavía la gran mayoría de las operaciones con tarjeta de crédito eran con firma autógrafa. Y la Corte claramente respecto a ese tipo de operaciones, cuando empezó a establecer jurisprudencia, señaló, mira, como esta acción de impugnar el cargo a una tarjeta de crédito o de débito, ¿sí? Con el empleo de la tarjeta y la firma autógrafa, es una acción de nulidad de cargo y la nulidad se sustenta en la presunta falsedad de la firma del voucher, ¿ok? Y al ser una acción de nulidad, no puede entonces determinarse a través de un simple cotejo que realice el juez de manera visual, o sea, no, sino que la falsedad tiene que demostrarse con mérito de prueba pericial, ¿sí? Y entonces así lo estableció jurisprudencialmente la Corte, que para llegar a determinar que la firma que aparece en el voucher, cuya nulidad se demanda, es falso, entonces tiene que haber un desahogo de una prueba pericial que así lo determine. Y entonces resulta que en los juicios locales y federales, o sea, no era privativo de un solo fuero, locales y federales, bueno, pues el actor demandaba la nulidad, le decía al juez, oye, apóyame, por favor, pídele al banco que pues nos mande los vouchers. El banco en muchas ocasiones no mandaba el voucher y pues por ahí se le tenían ciertos las afirmaciones que se pretendían demostrar y se condenaba. Pero cuando el banco remitía los vouchers y además se ofrecía la prueba pericial, la parte actual ofrecía la prueba pericial, en muchas ocasiones las personas juzgadoras caían en la tentación, en aras de una expeditez, caían en la tentación de hacer el cotejo visual y decían, a ver, tengo a la vista el voucher y tengo a la vista la demanda de este juicio y tengo a la vista la credencial del lector, pues de la parte actora que está aquí presente en la audiencia. Y me percato que la firma del voucher es completamente distinta, completamente distinta. Pues ya no necesito la prueba pericial. ¿Para qué la desahogo si a mis ojos estas firmas son completamente distintas? Y púmbala, declaraban desierta la prueba pericial y en sentencia
Pues condenaban porque decían, es que para mí, yo en la audiencia dije claramente que para mí era falsa la firma del voucher porque era notoria, por tanto no necesito una prueba pericial y entonces declaro una nulidad de los vouchers y por tanto condeno al banco a que cancele los cargos bancarios o a que restituya el dinero en la cuenta de débito de la parte actora. El banco corría de inmediato al juicio de amparo directo y planteaba algo muy sencillo y decía, a ver, aquí hay violación a la jurisprudencia de la Corte, que la Corte dijo que tenía que desahogarse una prueba pericial. ¿Y qué crees? Que el juez condenó con base en un cotejo visual, no con base en una prueba pericial, por tanto, la premisa de la que parte el juez es incorrecta. Y esto era fundado, esto era abiertamente fundado. Y se concedía la protección constitucional. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando se pretendía dar cumplimiento? Que el banco, digo, perdón, el juez, cuando se percataba del sustento de la sentencia de amparo, en el sentido de que tenía que haber, de que no podía condenar con base en un cotejo visual, sino que al ser acción de nulidad tenía que demostrarse la falsedad con prueba pericial, de inmediato pretendían desahogar la prueba pericial que ya habían declarado desierta. Y los tribunales colegiados les llaman, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas a desahogar la prueba pericial? Si la prueba pericial no la ofreció el banco, la prueba pericial la ofreció la parte actora. ¿Y qué crees? Que el amparo lo promovió el banco. Por tanto, tu labor es resolver con las pruebas que se hayan desahogado. Y la pericial no la desahogaste, maestro. Esa no la desahogaste porque a quien le perjudicaba el que se declarara desierta la prueba, que era la parte actora, que fue tercera interesada en el amparo, ¿qué crees? Que no promovió amparo adhesivo. Y como no promovió amparo adhesivo, no impugnó como presunta violación procesal el que se declarara desierta la prueba. Por tanto, vas a resolver con lo que tengas a la vista, pero con la premisa de que no puedes resolver con base en un cotejo. Conclusión, ¿qué pasaba? Se absolvía al banco y se absolvió al banco por un error del juez, por un error del juez por haber inaplicado jurisprudencia, por haber resuelto con base en un cotejo visual y por virtud de ello haber declarado desierta la prueba. Distinto de aquellos casos en donde la parte actora, tercera interesada en el amparo, ante el amparo del banco iba y se subía al carrito y decía, yo vengo a promover mi amparo adhesivo. Y vengo a echarle porras a lo que el juez resolvió porque efectivamente es notorio que la firma es distinta y lo que sea, pero mira, vamos a suponer, tribunal colegiado, que tú vas a pensar que sí se requería una prueba pericial. Pues fíjate que sí promoví la prueba pericial, sí la ofrecí y me la admitieron, pero el juez en la audiencia la declaró desierta. Entonces, si tú estimas que en el caso era necesaria la prueba pericial, entonces vengo a impugnar como violación procesal el que me la hayan declarado desierta, para que si tú le concedes el amparo al banco, pues me repares mi violación procesal y ordenes el desahogo de la prueba que sí ofrecí y que sí me admitieron. ¿Qué pasaba en esos asuntos de amparo adhesivo? En esos asuntos se concedía la protección constitucional a los dos. Al banco, porque decíamos, bueno, es que el juez no podía resolver con base en un cotejo visual, porque la jurisprudencia dice que tiene que ser con mérito pericial, que la falsedad solo se puede declarar con mérito pericial. Con esta consideración no estamos vinculando al banco a que desahogue la prueba, simplemente estamos diciendo por qué fue indebido el sustento de la condena que impuso el juez. Pero esto nos motiva ya en el amparo a resolver ahora, echarle un ojo al amparo adhesivo, decir, bueno, yo no puedo simplemente conceder la protección constitucional al quejoso en lo principal. Antes de hacer ese pronunciamiento, yo tengo que resolver lo conducente al amparo adhesivo. Y entonces ahora sí, ¿cuál es el planteamiento del amparo adhesivo? Que me declararon indebidamente desierta mi prueba pericial, que era idónea para este caso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice tiempo restante 10 minutos. Entonces, bueno, ya me apuro. Aquí lo que procede es, bueno, pues ya analizo la violación procesal, la declaro fundada y entonces con esto logro una reparación integral para ambas partes para que en la subsecuente sentencia que dicte la autoridad responsable ya haya reparado esta violación procesal y eventualmente esto permitirá que la parte quejosa, bueno, que el adherente en este caso, pueda conservar aquella condena que ya había obtenido
en la primera sentencia que se dictó. Entonces, esto refuerza que el amparo adhesivo tiene una finalidad conservativa. Y esta finalidad conservativa se puede lograr a través de estos dos aspectos. No es necesario que en el amparo adhesivo se hagan valer ambas cuestiones, no es necesario. Si no hay cómo echarle porras a lo resuelto por el juez, bueno, pues a lo mejor entonces mi vía es que esto está tan mal hecho, ok, yo gané, pero esto está tan mal que bueno, si le van a declarar fundados los conceptos de violación a mi contrario, pues entonces que se regrese el juez y que me repare mis violaciones procesales y ya expresaré los conceptos de violación de aquellas violaciones procesales. Ojo, pero que no me estén perjudicando en este momento, porque si hay violaciones procesales que además fortalecen consideraciones que me perjudican, eso me vincula a promover amparo principal, lo cual lleva a establecer que hay ocasiones en las que va a proceder válidamente que una de las partes promueva amparo principal, que el tercero interesado promueva su amparo adhesivo, pero que a la vez este tercer interesado promueva un amparo principal, ¿sí? Y que este otro de acá también promueva amparo adhesivo. Entonces vamos a tener dos juicios de amparo, donde nada más vamos a tener invertidos los papeles, en donde en cada uno de estos amparos principales puede haber amparo adhesivo. Antes de que se nos acabe el tiempo, la segunda sala era algo, esto del amparo adhesivo sigue en evolución, pero la segunda sala estableció jurisprudencia en donde válidamente dijo, bueno, a ver, el tribunal colegiado cuando analiza la acción constitucional tiene que ir priorizando, el propio artículo 189 de la ley de amparo nos dice que tenemos que establecer la prelación de los conceptos de violación según el mayor beneficio que se pueda obtener a las partes. Y digo a las partes porque cuando tenemos quejoso y tercero interesado, pero este promovió amparo adhesivo, pues es evidente que este nos mete carnita a la litis a través de sus conceptos de violación. Y advertimos, estamos analizando, decimos, es que el quejoso en lo principal tiene razón. Nada más que este otro, que el adherente, me plantea una cuestión procesal que si yo la declaro fundada, me va a cambiar por completo el escenario de la película. Porque entonces, ¿ya para qué resuelvo el fondo? Si esta violación procesal, si resulta fundada, puede hacer incluso que cambie el sustento de la sentencia. Entonces, la Corte, la segunda sala, en aquella jurisprudencia, lo que estableció fue precisamente que cuando en el amparo adhesivo se plantee una violación procesal y esta resulte fundada por ser de verdad trascendente, esto puede generar que se le dé prelación al amparo adhesivo y si no es posible resolver a la par el fondo, entonces esto puede generar el sobreseimiento en el amparo principal. Eso es como que la regla de excepción. Lo ordinario es el colegiado primero va a examinar el amparo principal y solo que resulte fundado algún concepto, alguno o varios conceptos de violación que dé lugar a la concesión del amparo en el principal, antes de hacer ese pronunciamiento se tendrá que resolver lo conducente al amparo adhesivo, ¿sí? Y entonces, bueno, ya se determinará si se niegan, si se concede en el principal y se concede en el adhesivo, o si se concede en el principal y se niega en el adhesivo, ¿sí? O bien si eventualmente el amparo adhesivo puede sobreseerse. ¿Cuándo dará lugar a que se sobresea el amparo? La Corte estableció. En el amparo adhesivo no cobra cabal aplicación lo previsto en el artículo 61, porque es un mecanismo híbrido, es un mecanismo accesorio. Por lo tanto, el amparo adhesivo va a ser improcedente cuando no se ubique en ninguno de los supuestos previstos en las dos fracciones del artículo 158. Digo, 182. Cuando no se ubiquen en esas dos hipótesis de las fracciones del artículo 182, es cuando entonces el amparo adhesivo será improcedente. ¿Sale? Entonces, y hay jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, que dice, oye, si en el amparo adhesivo, en lugar de plantear alguna de las hipótesis del artículo 182, el adherente lo único que hace es tratar de descalificar los conceptos de violación del principal, pues resulta entonces que este amparo es improcedente. En la práctica es complejo que se llegue a sobreseer en el amparo adhesivo, no es imposible, pero en muchas ocasiones si se niega la protección constitucional en el principal, pues esto va a traer como consecuencia que se declare sin materia el amparo adhesivo.
¿Por qué sin materia? Porque es evidente que la parte quejosa ya obtuvo, la parte adherente, quise decir, ya obtuvo aquello que pretendía con el amparo adhesivo, que era lo que pretendía conservar lo que ya había logrado. Y recordemos que así lo establece el 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva. Nos quedan alrededor de 4 minutos. No sé si tengas alguna inquietud, mi querido Juan. Pues, querido don Fernando, es que es asombroso, me encanta siempre poder platicar con usted, porque para todos los radioescuchas, las personas que nos están escuchando, yo estoy con la ley y todo, y digo, voy a preguntar esto, y veo que don Fernando siempre va contestando, me digo, no, es asombroso, me encanta porque siempre lo hemos dicho, don Fernando, algo que siempre hay que celebrar es cuando las personas, así como usted, profesionales ya muy encumbrados, tienen una facilidad de transmitir la información y la enseñanza, y eso es algo que no cualquiera. Y de verdad, yo en lo personal y toda la audiencia que nos sigue, estamos muy contentos porque siempre que lo escuchamos, pues es realmente estar en un aula y aprender desde lo básico. Entonces, no me resta más que agradecerle, como siempre, sus atenciones para con nosotros. Creo que el tema del amparo adhesivo es muy interesante, es una técnica muy fina, como también lo señalaba usted. Ya dijo los artículos, precisamente el artículo 182, el 100, en parte el 4. 174 y también el 181 hizo mención a ello. Entonces dije, no, pues ya me ganó don Fernando. También lo de los plazos, digo, es asombroso, don Fernando, este tema. Sería fenomenal que pudiéramos platicar en otro programa, si usted lo permite, de una segunda parte de amparo adhesivo. Y tal vez ya con preguntas de casos, ¿no? En específico de, oiga, por ejemplo, mire, resolvieron esto, ¿usted qué opina? Tal cosa, y analizarlo en esa parte, pero creo que ahorita fue una introducción fenomenal. De verdad, don Fernando, muchas gracias por su tiempo, gracias siempre por la pasión que pone en los temas y sobre todo por darse siempre una oportunidad para estar con los jóvenes y para enseñarnos de su mano estos temas de amparo. Este es su espacio, querido público. Si le gustó, por favor, suscríbase, denos un me gusta para motivarnos a seguirlo realizando. Compártalo porque puede ser de gran ayuda y utilidad, y vaya que lo es, a muchos profesionistas y personas que deseen aprender de este tema. Y pues bueno, déjenos sus comentarios para seguir organizando más programas y temas. Querido don Fernando, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, mi querido Juan, y muchas gracias a toda la audiencia.